La palabra de Dios nos dice que la promesa de Dios es por fe, que debemos tener fe y a través de toda la palabra, todos los milagros siempre fueron por fe. Dios honró la fe y se disgustó el Señor Jesucristo con aquellos que dudaron y no tenían fe. En el caso de Pedro, que caminó sobre el agua, luego tuvo temor. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda nos retrocede a la incredulidad. El temor nos hace perder lo que adelantamos en Dios. Pedro tuvo fe, adelantó, caminó sobre el agua. Luego el temor lo volvió a la incredulidad y se perdió la fe, se empezó a hundir. Así es todas las promesas de Dios. Así es todo lo que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos habla de la experiencia de Abraham, diciéndonos en la carta a los romanos, dice, como está escrito, pues, como está escrito, o sea, que Abraham creyó lo que Dios le había hablado, la palabra. Debemos confiar en la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Delante de Dios, estaba en la presencia de Dios. Nuestra vida debe estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios estamos en una eternidad. Dios siempre está ahí y es eterno. En la presencia de Dios todo es posible, todo se puede realizar. Él estuvo siempre en la presencia de Dios y Abraham tuvo delante de todas las generaciones de las cuales Dios le había prometido. Dice en el siguiente versículo, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, que sería su descendencia, conforme a lo que se le había dicho, siempre confiando en la palabra. Creyó en esperanza, ¿qué expresión? Contra esperanza. Humanamente, él no miró su situación, que era como de 100 años y su esposa Sara había sido estéril toda la vida y ya era una anciana también. Para eso no había ninguna esperanza, pero él tuvo esperanza en lo que se le había dicho, contra esperanza porque no mirando las circunstancias alrededor. Debemos confiar en el Dios invisible, debemos estar viendo el Dios invisible y confiando en Él para obtener todo lo que nosotros necesitamos de Dios. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que él no consideró eso, dice, y no se debilitó en la fe, no permitió que esa situación de él y de su esposa lo debilitara en la fe al considerarse de la edad que tenía, sino que estuvo confiando a Dios. Dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció su fe dando gloria a Dios. Al alabar a Dios fortalece nuestra fe, no nos deja retroceder a la incredulidad y a la duda. Alabó a Dios dando gloria a Dios y eso fortaleció su fe, plenamente convencido de que era poderoso
para hacer todo lo que había prometido, plenamente convencido de que el Dios invisible era poderoso para otorgarle. ¿Cuál era el deseo de Abraham? Tener un hijo, porque la promesa para él sería que tendría una descendencia enorme, que sería padre de naciones, que tendría una descendencia muy grande. Pero si él no tenía ni un hijo, ¿cómo iba a tener su descendencia? Pero Dios le había prometido que iba a tener. Él confiaba en el Dios invisible. Él no miró su situación. Él confiaba en Dios y no se dejó debilitar en la fe, alabando a Dios. Así es nuestra situación. Así nos dice más adelante, que nuestra situación es alabar a Dios y confiar en Él, no dejarnos tomar por la incredulidad, caer en la incredulidad por la duda. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, por lo cual, por haber estado plenamente convencido y por haber alabado a Dios, le fue otorgado justicia, fue hecho justo por la fe, dice, le fue contada, dice, sino también con respeto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, Señor nuestro. Eso es nuestra fe. La de Abraham es nuestra experiencia, nuestra experiencia de confiar en Dios, al Dios invisible, mantenernos en su presencia, dar gloria a Dios, y eso revierte y no nos permite retroceder y perder toda la fe que habíamos alcanzado, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones el Señor Jesucristo y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por la fe, por lo que hizo el Señor, no por la ley, no por las obras. Mucha gente, cuando se le pregunta qué piensa de la eternidad, inmediatamente trasladan su respuesta a que no hice nada malo, a que no fui demasiado malo. O sea, miran su posición, pero nuestra fe es mirar al Señor, lo que Él hizo por nosotros, no lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. No heredamos la vida, no recibimos la bendición de Dios por lo que hacemos, es por lo que Él hizo por nosotros. Sencillamente tenemos que mantenernos firmes, plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que Él dice en su palabra, todo lo que Él prometió. Él cumplió en el antiguo pacto, Él cumple también en el nuevo pacto, que será escrito en sus mentes y en sus corazones. Dios quiere desde adentro de nosotros traer la bendición. Él vino a morar en nosotros. Él vino a morar en nosotros. ¿Quiénes? En los que creemos en el que levantó al Señor Jesús de los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Somos hechos justos delante de Dios por lo que hizo el Señor Jesucristo, por la resurrección de los muertos. El mensaje que se predicó, que envió el Señor a predicar, era las buenas nuevas, que Él había resucitado, que Él nos dio vida de resurrección. La resurrección es nuestra vida que está en nosotros. Y nos dice en Colosense, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en la circunstancia de la tierra, no en lo terrenal, en las cosas de arriba, viendo lo invisible, no lo que se ve, confiando en el Señor. Dice, si habéis resucitado, la resurrección para nosotros no es después que nos hayamos muerto, es ahora cuando creemos en Él, cuando abrimos nuestro corazón y le recibimos como nuestro Señor, como el que resucitó, lo recibimos
cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente y rendimos nuestra mente y nuestro corazón a Él, Él viene a nosotros para darnos la vida eterna, haciéndonos justos y perfectos delante de Dios. Nuestra perfección no procede de nosotros, procede de Él. Que Dios lo bendiga en este día. Reciba al Señor, pídale que entre en su vida, pídale que anote sus leyes en su mente y en su corazón, y que perdone sus pecados, que lo lave con su poderosa sangre, esa poderosa sangre que resucitó a Jesús de los muertos, que lo levantó, llenándolo todo y destruyendo el imperio del diablo, destruyendo todo lo que era de Satanás, derrotándolo, destruyéndolo, destronándolo y dándonos toda la victoria. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas. ¿Qué cosas? Estas de la fe. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Ore conmigo, acepte al Señor en este día, que Dios le está hablando a través del mensaje para que usted le confíe en Él. Ore conmigo, Señor Jesús, diga, te recibo en mi corazón, abro mi corazón y mi mente, me rindo a ti, Señor, sálvame, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, ven a morar en mí, quédate conmigo, Señor, no permitas que me pierda, guárdame del mal, líbrame de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Amén, Padre, te pido por cada persona. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad. Por su llaga y sus heridas fuimos curados. Reciban sanidad, tócalos, Señor. Tócalos, bendito Espíritu Santo, pasa tu poder sobre ellos. Sanos por su llaga y sus heridas, recupérense, levántense, líbrales de toda aflicción, temor, inseguridad. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada niño, a cada anciano, a cada jovencita, bendíceles. Te ruego por ellos, a cada madre soltera, bendice, consuélales en este momento. Te ruego por ellos, Padre, en el nombre precioso de Cristo, los encomiendo en tus manos y te doy gracias desde ahora y para siempre jamás. Amén. Amén.